Muy buenas tardes, queridos hermanos. Todos sean bienvenidos a este encuentro de los sábados con el Centro Espírita Rutas de Luz. Damos la bienvenida a todos los que se encuentran aquí presentes en nuestra sala, a todos los que están conectados y a todos nuestros amiguitos del mundo espiritual que nos están acompañando hoy. Bienvenidos. Vamos a iniciar, como siempre, con nuestra oración y le pedimos el favor a nuestro querido hermano Humberto para que nos colabore. Gracias. Muchas gracias. Nos disponemos por un momento en silencio y cerrando nuestros ojos, con el pensamiento elevado a nuestro Padre Dios. Le damos gracias por la vida, por nuestra familia, por cada cosa que tenemos, y que en esta tarde las enseñanzas de este día, que llegan por medio de nuestro conferencista María Telles Velasco, esas instrucciones sean asimiladas por nuestro ser, por nuestro pensamiento, para que cada día transforme nuestro ser. Y así nos disponemos en armonía para recibir las enseñanzas que hoy nos trae nuestra conferencista para este día. Y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, querido Humberto. Nuestra expositora de hoy es nuestra querida hermana María Telles Velasco, quien nació en un hogar espírita. Es trabajadora social de la Universidad La Salle, magíster en estudios de familia de la Universidad Externado de Colombia, asociada y directora del Departamento de Familia, Infancia y Juventud del Centro Rutas de Luz. Desempeñó el cargo de coordinadora del hogar infantil de Rutas de Luz durante 16 años. El tema que ella nos trae hoy es la familia y sus compromisos espirituales. Quiero recordarles, queridos hermanos, por favor, mantener los micrófonos apagados y si alguien tiene una pregunta o desea hacer algún aporte, por favor, a través del chat. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra querida María. La sala es tuya. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Para mí es un gusto estar en esta tarde compartiendo con ustedes. Entonces, como lo presentó Sandrita, el día de hoy me corresponde el tema la familia y los compromisos espirituales. Entonces, vamos a iniciar. Familia y los compromisos espirituales. Entonces, para iniciar, vamos a hablar sobre la visión espírita de la familia. De acuerdo a la doctrina espírita, la familia es la cuna de la civilización de un pueblo para que pueda ejercer su función de agencia educadora por excelencia. El instituto familiar precisa tener como infraestructura el amor recíproco de sus miembros, como piedras angulares la autenticidad, la asistencia, la caridad, la justicia, la estabilidad y la armonía, y como cúpula la solidaridad. Esto lo encontramos en La vida en familia de Rodolfo Galligares. Entonces es importante que tengamos en cuenta este concepto, ¿sí? La familia es lo más importante de cualquier civilización, de cualquier país, de cualquier sociedad. ¿Por qué? Porque es en la familia en donde se ejerce esa función educadora principal. Ni siquiera los colegios, las universidades o cualquier centro educativo forma a los niños, a las niñas, a todas las personas que hacen parte de la familia bajo estos valores como es el amor, la autenticidad, todos los valores que infortunadamente hoy en día se están perdiendo. Bueno, otra parte de la visión espírita de la familia nos dice que es la célula orgánica del cuerpo social y el sustentáculo de su perpetuidad. La familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente. Entonces es importante aclarar que ningún ser humano, ni ningún centro, ni ningún lugar va a reemplazar el papel que es tan importante la familia, ¿sí? La familia es donde se educan, donde se crece, donde se hacen todos los valores sociales, familiares, morales y espirituales de una persona.
pues ninguna institución sería capaz de subsistirla como escuela de virtudes sociales. Entonces, vuelvo y repito, es lo más importante dentro de la formación de cualquier ser humano. Cuando una persona, bueno, en este caso vamos a hablar de los bebés, de los niños, las niñas, nacen sin ninguna familia, no tienen papá, no tienen mamá o los abandonan, pues digamos que ellos empiezan a tener esos vacíos emocionales dentro de su vida, desde esa parte de la infancia que es tan importante, y eso los va marcando en todo su desarrollo y en toda su vida. Esto lo vemos en Neo Lucio, Jesús en el hogar. Bueno, otro concepto es: de todas las instituciones sociales existentes en la Tierra, la familia es la más importante desde el punto de vista de los lazos morales que rigen la vida. Aquí ya vamos a empezar a hablar de esos lazos morales que tenemos dentro de la familia. Esto es sacado de Vida y Sexo, psicografiado por Francisco Chico Xavier. Entonces es importante resaltar que esos lazos morales los empezamos a crear, no desde esta parte física y material, sino desde el mismo mundo espiritual. Desde el mundo espiritual nosotros programamos como familia quién va a ser nuestro papá, quién va a ser nuestra mamá, quién va a ser nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, toda nuestra familia. Y ahí es cuando empezamos a hacer esos lazos de afecto, o muchas veces de no tan afectuosos, y es donde empezamos a comprometernos, ¿no? Entonces yo me comprometo que voy a ser el mejor papá del mundo, la mejor mamá, el mejor hermano, el mejor tío, el mejor primo, pero cuando llegamos aquí al mundo terrenal, a veces se nos suele olvidar eso, esos compromisos tan serios que hicimos. Otro punto importante: el hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo donde las criaturas deben unirse espiritualmente antes que corporalmente. Esto es de nuestro hogar, de Chico Xavier. Entonces, cuando un hombre y una mujer deciden empezar a crear o a generar esos lazos de afecto para hacer una familia, no es por el ocaso, porque se dio así o por pura coincidencia. Estos lazos, como dije antes, como mencioné antes, vienen desde el mundo espiritual y se unen aquí en la tierra. Entonces es una programación previa que hacemos de escoger a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, para empezar a crear esa familia que pues desde el mundo espiritual programamos. Entonces, ¿por qué es tan importante la educación dentro de la familia? ¿Sí? Vamos a ver por qué la importancia de la educación dentro de la familia. La educación, por medio de la educación, las generaciones se transforman y se mejoran, ¿sí? Llámense educación formal, llámense en educación no formal, o la misma educación que nos brinda desde la familia, la sociedad o el Estado, ¿sí? Para obtener una sociedad nueva es preciso que hayan hombres nuevos, y así pues la educación de la infancia es de una importancia capital. Esto lo encontramos en Camino Recto de León Denis. Entonces es importante aclarar que la fase más importante y trascendental para cualquier ser humano son los 5 primeros años de su vida, desde el momento de la creación hasta el momento de los 5 años. Entonces, muchas personas dicen: no, es que el bebé no siente, es un pedazo de carne que se está formando. No, desde el momento en que hace el proceso de la concepción, desde ahí ya hay vida, ¿sí? Y desde ahí es que podemos empezar una educación. Hay un programa muy bonito que se llama Fiesta a la Lectura, que es cómo se involucran al bebé, ¿sí? Contándole cuentos, estimulándoles, colocándoles canciones y demás para empezar esa educación desde el vientre. Entonces es desde allí que no solamente tenemos que hacer esa educación de conocimientos, sino sobre todo la educación moral y la espiritual, que es lo más importante y es lo que más necesita ese espíritu que viene a reencarnar. Los niños y las niñas deben aprender a diferenciar lo bueno de lo malo, y sus padres ayudarlos a desarrollar una conciencia moral. ¿Por qué es tan importante esto? Para los niños y las niñas muchas veces no es fácil diferenciar lo que es bueno o lo que es malo. ¿Por qué? Porque tienen a sus padres que son el mayor ejemplo en algunas situaciones. Entonces vamos a poner el ejemplo más fácil. Llega el señor del arriendo, timbra, y el papá, ¿qué le dice al niño?
dígale que no estoy, ¿sí? ¿Qué ejemplo le estamos dando a ese niño o a esa niña? A aprender a mentir. Entonces es desde allí que en cosas mínimas, en cosas muy pequeñas, les estamos enseñando a los niños cosas contrarias que no debemos. Por eso es tan importante desde el momento de la concepción hasta toda su vida, empezarles a enseñar ese desarrollo moral y espiritual y esa conciencia moral, ¿sí? Que ellos puedan diferenciar lo que está bien y lo que está mal, para que cuando ellos salgan al mundo puedan también no dejarse influir de ese mundo de cosas malas o de cosas positivas, o por el contrario, que tengan esa autoestima, esa autoimagen, ese coraje de poder decidir lo que está bien y lo que está mal según los valores morales o espirituales que les hayan implementado en la casa. La familia es la primera escuela de la vida y es en la misma que los padres intentan transmitir a sus hijos a través de un ambiente de amor. Los valores que creen formar a una buena persona íntegra, coherente y capaz de estar en la sociedad. Estos son los que es la importancia de educar en valores de María Lourdes de Argentina. Entonces, ¿por qué es tan importante esa palabra que todo el mundo habla, sí? Y que nos hace falta a nosotros mismos, en nuestros corazones, que es el amor, ¿sí? Cuando alguien habla de amor, entonces ya se imagina lo idílico. El amor, la pareja, los besos, la caricia, la ternura, pero ese amor no es el amor que estamos hablando en este momento. Es ese amor, ¿sí? Es ese cariño, ese afecto, esa seguridad que les damos a los niños y a las niñas, a los hijos y a las hijas, para empezar a generar en ellos personas de bien, personas íntegras. Una persona íntegra, cuando crece con esa concepción, es muy difícil que sea influenciada por otra persona o que venga a cambiar ese tipo de valores, ¿sí? O que quiera decirle, no, hagamos este trabajito así, o hagamos, o cambiemos este número por otro, ¿sí? Entonces, esa persona íntegra, por más de que la traten de influenciar, no va a ser posible. Bueno, como siguiente, entonces vamos a hablar de algo muy importante dentro de nuestra familia. Sabemos que hay familias que son muy felices, que son familias muy unidas, que son familias muy amorosas, pero infortunadamente también encontramos otro tipo de familias, ¿no? Que son familias desestructuradas, que son familias que están en constante conflicto, en constante pelea. En el Evangelio nos ilustran sobre esto. Reconcíliate con tu adversario, advirtió Cristo, mientras estás en camino con él. Y no es precisamente en el círculo cercano de la familia que estamos a camino con aquel que nuestra insensatez convirtió en adversario. El espiritismo coloca, pues, bajo la perspectiva enteramente renovada y hasta inesperada, más allá de creativa y realista, la difícil y hasta ahora inexplicable problemática de la interrelación familiar. Si un miembro de nuestra familia tiene dificultades en aceptarnos, en entendernos, en amarnos, podemos estar seguros que tales dificultades fueron creadas por nosotros mismos en una relación anterior en que nuestras pasiones ignoraron el buen sentido. Entonces, un ejemplo claro, porque hay parejas, hablo de papá, mamá, que se aman con todo su corazón, que son personas que son muy unidas, que expresan ese amor, como hay papás o mamás que es como si se odiaran a muerte, ¿sí? Lo mismo pasa entre hermanos. Hay hermanos que son muy unidos, que parecen casi que, mejor dicho, superpoderosos, unidos y conectados, como hay otros que no se pueden ver en pintura. Entonces, el Evangelio nos está explicando que esto sucede es por deudas del ayer. No es de nada gratis que haya una mala relación entre la familia, o puede ser papá entre hijo, o entre hijo y papá, o mamá, ¿sí? Pero en nosotros está saber limar esas asperezas. Porque muy posiblemente si en esta reencarnación no nos pusimos de acuerdo con ese adversario, que nos lo colocan como alguien de nuestra familia, que se supone que es donde nosotros ejercemos la mayor expresión de amor a nuestra familia, pues en la próxima reencarnación ya no nos lo van a mandar como el hermano, nos lo van a enviar como nuestra pareja, o como nuestro papá, o como nuestra mamá, o como alguien muy cercano, hasta que limemos esas asperezas de manera sincera, ¿sí? Porque de nada vale decir, sí, yo perdono a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, si finalmente lo que hacemos es llenarnos de rencor y de ira constantemente. Esta parte me parece muy importante,
Dice, los padres precisan comprender la complejidad y grandeza del trabajo que les asiste. Los hijos son las obras preciosas que el Señor les confía en las manos, solicitándole cooperación amorosa y eficiente. Criar a los hijitos y perfeccionarlos no es tarea fácil. Esto lo encontramos en en Viña de Luz por Emmanuel. Entonces, cuando deciden ser padres o madres, a nadie les dice, mire, este es el diccionario, este es el manual perfecto para criar a los hijos y a las hijas, ¿cierto? Pero sí nos dan unas bases morales y espirituales para saber educar. Hay muchas familias que son de bajos recursos, que nunca accedieron a una educación formal, pero son muy buenos padres. ¿Por qué? Porque educaron a esos hijos más que en aprendizajes o conceptos formados, en valores morales y espirituales. Entonces, es ahí cuando Dios le va a decir a cada padre y a cada madre, bueno, yo te di este tesoro, este regalo, ¿sí? Te lo di para tu administración, tu educación, tu formación. ¿Qué hiciste de este hijo? ¿Y cómo me lo devuelves a mí y a esa sociedad? Por eso es tan importante, y aquí lo resaltan, es criar a los hijos y perfeccionarlos no es tarea fácil, ¿sí? Ser papá no y mamá no es tarea fácil, y menos en esta época que, digamos, hay tanta congestión en la parte social, ¿sí? De violencia, de abuso, de maltrato, de consumo de drogas, bueno, de muchas problemáticas, pero si educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas en valores espirituales y morales, obviamente eso va a tener una gran influencia positiva en ellos. Entonces, ¿por qué la importancia del compromiso en la familia? Todo el mundo habla del compromiso, ¿sí? Y cuando uno habla de compromiso, entonces la mayoría de personas nos imaginamos es el anillo de bodas, pero aquí nos van a aclarar que no es así. Entonces, ¿qué es el compromiso? Es la obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida con alguien. Entonces, con algo, perdón. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí en esta sala y sentados, sabemos que todos tenemos obligaciones, ya sea a nivel personal, laboral, familiar, económico, ¿sí? Y somos comprometidos con algo. Ese algo puede ser lo que acabé de mencionar. O también puede haber un acuerdo formal al que llegan dos o más partes tras hacer ciertas concesiones, una de ellas. Entonces, el compromiso es cuando nosotros damos nuestra palabra, damos también nuestro empeño y damos lo mejor de nosotros para que tenga un buen resultado a esa situación que nos comprometimos. Quiso Dios que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se les transmitiese a los hijos y fuesen dos, uno solamente para amarlos, cuidar de ellos y hacerlos progresar. Eso está en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, cuando hay una unión, ¿sí? de carne, en este momento lo ponen aquí como de carne, también hay una unión de alma, ¿sí? Pero no es solamente unirse por unirse y ya, porque sabemos que hay uniones también que no son las mejores o que fueron por una mala pasada, ¿sí? Que no fueron esas uniones de amor, de afecto, sino porque les tocó, ya sea por conveniencia, porque la mujer quedó embarazada o la pareja quedó embarazada, o porque lo obligaron a casarse, o bueno, miles de cosas que pueden pasar. Pero la verdadera unión y compromiso del que nos habla aquí el Evangelio es cuando hay ese afecto sincero y puro, y pues obviamente que quieren o están en sintonía de formar una familia y cuidar de ella. Entonces, ¿por qué es tan importante el amor maternal? ¿Sí? Esto está en el Libro de los Espíritus en la pregunta 890, y muchas veces las personas dicen, no, es que el mejor amor es el de la mamá, ¿sí? Pero también existe el amor de papá. En este momento vamos a explicar el amor maternal. ¿Es una virtud o es un sentimiento instintivo común a los hombres y a los animales? Y el mundo espiritual responde, lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor a sus hijos con mira de la conservación de estos. En el hombre dura toda la vida. Sobrevive hasta la muerte y sigue al hijo hasta la tumba. Entonces vemos que hasta los seres más pocos evolucionados o que están en proceso de evolución, que son los animales, tienen ese instinto o ese sentimiento de cuidado y de amor por sus crías, ¿sí? Una mamá leona, vaya usted, acérquesele cuando esté dando a luz a su cachorro, pues
bajito se lo come a ese ser humano o a ese animal, porque siente que está en riesgo la vida de su hijo. Así también son son las mamás, ¿no? Buscan ese afecto, ese cuidado, ese sentimiento instintivo de cuidado, y más cuando el bebé nace, ¿sí? Cuando un bebecito nace, ¿qué inspira? Ternura, alegría, felicidad, protección. Entonces es ahí que es tan importante este amor maternal, no solamente por el tema del cuidado y la conservación, sino porque ese amor dura y perdura para toda la vida. Aquellas mamás que infortunadamente han perdido a un hijo o a una hija, saben que ese amor no se acaba con la muerte de esa persona, sino sigue a través, hasta después de la muerte, ¿sí? Porque se sueñan con ellos, ellos muchas veces les dan la posibilidad de visitar a su madre, de encontrarse en sueños. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, el amor maternal y la aplicación real que le debemos de dar a este sentimiento. Entonces ahora vamos a hablar de los papás. En la pregunta 582, perdón, del Libro de los Espíritus pregunta: ¿puede considerarse la paternidad como una misión? Y el mundo espiritual responde: sin duda es la misión y al mismo tiempo un deber muy grande que compromete para el porvenir la responsabilidad más de lo que el hombre se imagina, ¿sí? Entonces muchas veces hablamos... ahora hay algo que se llama paternidades seguras, que es como los hombres se incluyen dentro de toda la educación de los hijos, ¿sí? O las hijas. Antiguamente el papá era el que proveía el alimento o el dinero para que la mamá estuviese en casa. Ahora pues digamos que los papeles han cambiado mucho, ¿sí? Ya es más equitativo, mujeres y hombres trabajan, pero también es como ese hombre, ese papá, se integra a esa educación, ¿sí? En algunos tiempos era imaginable que un papá cambiara el pañal a su hijo, porque eso no es misión o no es obligación de un hombre, pero desde ese momento empieza a verse ese compromiso, ¿sí? Desde el momento de la concepción hasta toda la vida es importante esa figura paterna, ¿sí? Porque es esa misión, así como la mamá tiene la misión de educar, de dar amor, de dar afecto, esa misión también le compete al hombre. Ahora vemos que hay muchos padres solteros, ¿sí? Porque infortunadamente o la mamá muere o la mamá deja abandonados a sus hijos y es el papá que asume esa misión tan importante. Entonces vemos que esa misión es un 50-50, así como la mamá tiene que poner 50%, el papá de igual manera, para que se genere un lazo de afecto entre ellos y el lazo más importante pues obviamente para sus hijos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Los espíritus en el espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices, porque están juntos, se buscan y la encarnación solo les separa momentáneamente, porque después que vuelven a la erraticidad se encuentran como los amigos al regresar de un viaje. Entonces, sabemos que no solamente aquí, si aquí en la Tierra formamos esos grupos o esas familias unidas por el afecto. Era lo que les decía al inicio de esta conferencia. Nosotros programamos desde el mundo espiritual quién va a ser nuestros padres, quién va a ser nuestros hermanos, ¿sí? Y muchas veces no nos dan oportunidad de enviarnos como familias o como amigos, pero quedan esos lazos desde el mundo espiritual. Ahora, las personas que nos antecedieron, como son nuestros abuelos, bisabuelos, ellos están ya en el mundo espiritual y ellos forman esos grupos o esas familias también de cuidado hacia nosotros, ¿sí? Muchas veces ellos se vuelven nuestros espíritus guías y protectores de nuestras familias o nuestros espíritus guías y protectores de nosotros. Entonces, esos espíritus también se ponen muy felices cuando nosotros retornamos al mundo espiritual, pero cuando despedimos a alguien que se va para un viaje nos colocamos tristes, ¿verdad? Así pasa también con esos grupos que se forman desde el mundo espiritual. También se sigue muchas veces en la encarnación, en las que se reúne una misma familia o en un mismo centro trabajando juntos para su mutuo adelanto. Esto lo podemos evaluar en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, como les decía, una misma familia puede que no esté, o una persona o varios espíritus estén en una misma familia porque tienen afinidad o no tanta afinidad, o simplemente los envían a trabajar juntos en una misión específica, ¿sí? Porque todos y todas tenemos una misión dentro de nuestra familia y dentro de la sociedad.
Entonces sería bueno que pensáramos hoy cada uno de nosotros y nosotras cuál es el papel que estamos ocupando en nuestra familia y más que eso, qué estamos haciendo por nuestra familia, ¿sí? Para que se mantenga unida o para generar esa desunión que muchas veces nosotros podemos generar. Y asimismo, si es en nuestro lugar de trabajo, ¿por qué yo estoy o para qué mejor yo estoy en esa familia o en ese lugar de trabajo? Porque todo tiene un para qué y un por qué. Entonces es importante que siempre evaluemos si nosotros estamos permitiendo ese adelantamiento mutuo o por el contrario lo que estamos generando son circunstancias de retraso. Entonces vamos a ver por qué es tan importante la reencarnación como medio de educación, ¿sí? Porque todo el mundo habla de la reencarnación, pero ¿será que la reencarnación es un método también de educación? Entonces, hoy vamos a hacernos estas preguntas. Vamos a ver nuestros objetivos existenciales de la reencarnación, ¿sí? Y cada uno y cada una se lo va a preguntar para sí solito. Entonces, primero, ¿para qué nací? ¿Por qué creen ustedes para qué nacieron? ¿Sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué será importante para mi vida? Estas tres preguntas son nuestros objetivos existenciales en esta reencarnación, en este ahora y en este lugar. Cada uno se los va a responder y posiblemente algunos van a tener la pregunta rápida, otros les va a costar responderse estas preguntas, pero es bueno que esos objetivos existenciales los apliquemos desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que vamos a descansar, ¿sí? Porque ahí evaluamos cómo estuvo nuestro día y qué estamos haciendo existencialmente en nuestra vida, si la estamos llevando de la mejor manera y si estamos valorando esta reencarnación. Entonces la reencarnación, como la vemos acá, nuestros planes, que es la primera foto de esta mujer que va en bicicleta, son felicidad completa, ¿cierto? Esa armonía, uno ve esa foto y yo diría, ay, qué chévere estar en esa bicicleta, en ese lugar lleno de árboles, sol, genial, ¿cierto? Pero muchas veces el camino no es así recto, como lo vemos en esa foto, sino es como la montaña rusa, arriba, abajo, y esos son los planes ¿de quién? De Dios para nosotros, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos tener planes que ustedes ni se imaginan, pero una sola voluntad de Dios o una sola decisión de Dios nos puede cambiar la vida que no se imaginan cómo. Entonces hay que evaluarnos cómo estamos llevando esta reencarnación, si la estamos llevando así derechita, feliz y contentos, o si estamos aceptando los planes que Dios tiene para nosotros. Y cada plan que Dios tiene para nosotros es obviamente para nuestro perfeccionamiento moral y espiritual. Entonces la pregunta más importante, ¿para qué nacemos? Existe para este periodo gran expectativa de aprendizaje, de iluminación, del ser que comienza a tomar conciencia de sí mismo, de su condición de criatura inmortal y perfectible. Entonces nosotros venimos aquí a este mundo, a este planeta Tierra hermoso que nos regaló Dios para reencarnar, es para aprender y para seguir aprendiendo. Y cada día que aprendemos algo nuevo, eso nos va a ayudar a nuestra evolución espiritual y moral. Y sobre todo para perfeccionarnos en cada reencarnación. No botemos nada a la basura, ¿sí? En conocimientos, en aprendizajes, en entendimiento, en formación moral y espiritual, porque eso es lo que finalmente es el resultado de esta pregunta, del para qué nacemos o para qué nos envían aquí a la Tierra. En la pregunta 132 del libro de los espíritus dice, ¿cuál es el objetivo de la encarnación de los espíritus? Dios les impone la encarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección. Dios nos ama tanto que Él no quiere que nosotros nos quedemos trancados o que nos quedemos paralizados en ciertas situaciones de vidas anteriores, en ciertas dificultades o en ciertos defectos que podemos traer o defectos morales y espirituales. Él nos ama tanto que nos da la posibilidad de volver a esta tierra para mejorar esas imperfecciones morales y espirituales y llegar a esa perfección. Para algunos es una expiación, ¿sí? Es una prueba muy dura, es una reencarnación muy difícil en donde hay sufrimiento, tristeza, llanto, dolor, enfermedad. Para otros puede ser una misión, ¿sí? Que es una misión, es una vida, no es tan feliz, ¿sí? Pero tienen un objetivo y una misión de vida, ¿sí? Ahora,
En este momento deberemos preguntarnos a nosotros mismos y mismas si nuestra vida está siendo, esta reencarnación está siendo una expiación o una misión. ¿Cómo la estamos llevando nosotros? ¿Como una expiación o como una misión? ¿Y cómo la estamos llevando o cultivando nosotros? Como una expiación y una misión. Muchas veces nuestra vida la hacemos nosotros mismos una expiación y Dios nos manda como una misión. Entonces de nosotros depende cómo la labramos y cómo la llevamos. Pero para alcanzar esa perfección debe soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación. Cada prueba que Dios nos coloca a diario, ¿sí? Cada situación difícil que nos coloca a diario es un para qué. ¿Sí? No le preguntemos a Dios por qué, sino más bien preguntémonos para qué, porque es ahí en las pruebas más difíciles en donde evolucionamos espiritual y moralmente. Bueno, la reencarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de cumplir con su parte de obra de la creación. Todos y todos los que estamos acá presentes tenemos una misión de cumplir una parte de la obra de Dios. Dios nos coloca ya sea como trabajadores sociales, como barrenderos, como presidentes, como veterinarios, todas las profesiones y todas las cosas sencillas, como constructores, como carpinteros, para hacer parte de la obra de la creación, no solamente en la profesión, sino a través de nuestra personalidad. Entonces, nosotros como personas, como seres humanos, ¿qué estamos aportando a esa obra de Dios? ¿Será que nosotros y nosotras estamos brindando lo mejor de nosotros, de esta reencarnación para ayudar a este planeta Tierra? Para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de ese mundo, cumpliendo así, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, de tal manera que concurriendo para la obra general, él mismo progrese también. Eso lo vemos en el libro de los Espíritus. Entonces, es importante tener en cuenta que nosotros, a pesar de que somos una materia, ¿sí? Que tenemos nuestro cuerpo, también tenemos nuestro espíritu y nuestro perispíritu. Entonces, ¿cómo estamos fusionando esas tres cosas al servicio únicamente de Dios? ¿Será que sí estamos colocando todo nuestro ser, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro saber a la creación de Dios? Sea el conocimiento más sencillo, el más educado, pero ¿cómo lo estamos haciendo? En la pregunta 383 dice, ¿qué utilidad reporta el espíritu de pasar por el estado de la infancia? ¿Será que es importante ese estado de la infancia o simplemente es el proceso normal que debemos de tener todos los seres humanos? El mundo espiritual responde, es que encarnándose el espíritu con la mira de perfeccionarse, es más accesible durante aquel tiempo a las impresiones que recibe y pueden favorecer su progreso, al que deben contribuir, que están encargados de su educación. Entonces vemos, como les decía iniciando la conferencia, los años más importantes de todas las personas son de los 0 a los 5 años de su infancia, porque es ahí donde les marca y les demarca esa connotación moral y espiritual, pero también la parte socioafectiva y de autoestima y de autoimagen. Cuando un niño es rechazado por su familia, es víctima de violencia, de abuso, de maltrato, de cualquier situación, eso lo va a marcar y ahí es cuando los padres empiezan a endeudarse con esa pequeña criatura, porque Dios les dio este tesoro para que lo educaran de la mejor manera, más no para que le hicieran daño. Entonces, por eso es tan importante que trabajemos en la educación de la primera infancia. Si no tienen papás, si no tienen mamás, aún más, estamos en la obligación moral, nosotros como espíritas, de darle todo ese afecto y ese cariño a esos niños y a esas niñas. Entonces, hacen esta pregunta. ¿Es verdad que todos los seres preexistentes quiere decir que ya vivimos antes y hasta podemos haber conocido a nuestros padres, hermanos y amigos en otras existencias? Esto es del libro Nuestros hijos, ¿son espíritus? Entonces habría que responder que sí, ¿sí? Nosotros, ya lo había mencionado antes, somos seres preexistentes. No es que Dios nos mandó en esta reencarnación y ya, no. Nosotros si evaluamos, vaya a saber cuántas reencarnaciones ya llevamos con esta, pero a veces somos tan duros, más duros, ni echándonos a la pitadora, ablandamos un poquito, ¿cierto? Sino por el contrario, en cada reencarnación como que en lugar de mejorar, a veces cometemos más errores. Entonces, sí hemos conocido a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestro círculo de amigos en otras existencias, pero todo tiene un fin, ¿sí? Si nos enviaron en esta familia, preguntémonos, bueno,
¿Por qué y para qué me enviaron a esta familia? Esta familia que es llena de paz, de armonía, de tranquilidad, o por el contrario hay muchos conflictos familiares. O a este lugar, a este círculo de amigos, ¿sí? En donde o puede haber mucho conflicto o puede haber mucha armonía. Los niños son personas adultas y vividas, con experiencias y dotadas a veces de mayor capacidad intelectual y mayor bagaje cultural que muchos de otros. Entonces, si vemos ahora en este momento, los niños y las niñas son personas muy evolucionadas, ¿sí? Son personas que uno dice son abuelitos en miniatura. ¿Pero por qué será? Porque son espíritus que ya vienen a hacer el proceso de transformación, de regeneración de la tierra. Sabemos que en este tiempo que estamos viviendo, todas esas pruebas que nos está enviando Dios, como fue el COVID, que todavía está, la viruela del mono, todas esas guerras, todas esas situaciones que uno dice, pero Dios mío, acabamos de salir, o estamos hasta ahora saliendo del COVID, y ahora nos envías otras pruebas. Entonces, esas pruebas que Dios nos envía también es para nuestro adelantamiento moral y espiritual. Y esos niños que están naciendo en esta época, bueno, ya no de esta época, más o menos 10, 20 años hacia atrás, son niños y niñas que vienen a hacer ese proceso de regeneración. Son niños que son supremamente inteligentes, son niños supremamente brillantes, son niños que muchas veces hasta vienen ya veganos, ¿sí? Que no tienen mucha afinidad con la carne, que son más sensibles a la naturaleza, al cuidado de ella, a las plantas, al amor al planeta. Entonces, este bagaje cultural que ellos traen de reencarnaciones anteriores viene con el objetivo de ayudarnos a nosotros, que somos espíritus un poquito más reencarnados de años atrás, pero más difíciles de generar cambios espirituales y morales. Entonces, puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta a otras distintas del actual. Esto preguntan en el libro de los espíritus en la pregunta 204 y nos responde. No puede suceder de otro modo. La sucesión de existencias corporales establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras anteriores existencias. Y de aquí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños. Entonces ya había explicado esto, que dentro de mucho rechazo, y eso que son de nuestra sangre, ¿sí? Deberíamos ser más unidos, más llenos de afecto, de cariño, de entendimiento, de empatía, pero somos a veces los enemigos del ayer, ¿sí? Por eso es que a veces miramos a nuestro hermano con rabia, a nuestra hermana con rabia, a nuestro papá con rencor, a nuestra mamá con rencor, pero si no nos ponemos de acuerdo en esta reencarnación, la pregunta es, ¿cuántas reencarnaciones más necesitaremos para limar esas asperezas y en qué condiciones? Porque si es un odio tan interminable, nos pueden enviar como siameses, ¿cierto? Bien pegaditos, bien junticos, porque hay personas que no podemos ver ni en pintura. Pero entonces Dios nos ama tanto que nos puede enviar como siameses para que de esa forma, ni despegándonos, podamos empezar a limar esas asperezas. Porque muchas personas dicen, bueno, ¿pero por qué nacen esos niños siameses? Ahí podemos, el mismo espiritismo, la doctrina espírita nos explica el por qué nacen esos niños siameses, y pueden ser porque son espíritus que tuvieron odios interminables de muchas vidas, y siendo siameses, ¿cómo se separan? Ya les toca convivir, ya les toca ser más empáticos, ya les toca amarse porque están pegados literalmente de cuerpo a todo momento, y ya esa es la única forma que Dios muchas veces nos educa, o por amor o por dolor. Las almas o espíritus designados para animar los cuerpos físicos de nuestros hijos son seres en evolución, como nosotros mismos, y a los cuales ciertos vínculos o compromisos, por eso lo subrayé, nos ligan por esta o aquella razón, ¿sí? Nuestros padres, hablo de papá y mamá, muchas veces tienen compromisos con nosotros, o nosotros tenemos compromisos espirituales con ellos. Entonces Dios les da la oportunidad de enviarnos como sus hijos, porque como sus hijos, cuando un bebé nace es ternura, es dulzura, eso la mamá lo arrulla, le brinda el periodo de lactancia materna, el papá, mejor dicho, se siente feliz, ¿sí? Y hoy no sabemos si ese bebé tan dulce, tan tierno, tan bello, es el peor enemigo del ayer. Entonces esos compromisos se van desmenuzando y se van limando y se van solucionando a través de la familia y del alcance de esos compromisos con amor. Los niños y las niñas no heredan características psicológicas como inteligencia, dotes artísticos, temperamento, buen o mal gusto, simpatía o antipatía, dulzura o agresividad.
Cada ser es único en su estructura psicológica, preferencias, inclinaciones o idiosincrasias. Los padres producen apenas el cuerpo físico de sus hijos, no el espíritu o alma de ellos. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay papás que dicen, no, es que mi hija es igualita a mí, mire usted la ve y eso es la misma estampa, ¿cierto? Es la fotocopia de mí. No, es que esa mujer es de un genio así dulce y tierno porque es igualito a mí, ¿sí? O al contrario, no, mi hijo es igual de amargado a mí, es de mal genio. Entonces, aquí el evangelio, esta parte del espiritismo nos explica que estos simpatías o antipatías, el temperamento, la inteligencia, no tienen nada que ver con los papás, ¿sí? Una cosa es el ADN, que podemos parecernos mucho físicamente, pero nada de ese ADN nos impregna nuestro espíritu o nuestra alma. Somos espíritus totalmente diferentes, así seamos de la misma familia, y traemos esas particularidades de reencarnaciones anteriores. ¿Cuál es la principal escuela de aprendizaje del alma? ¿Cuál será? Muy bien, la familia. Ay, perdón. Tenemos en el Instituto Doméstico una organización de origen divino, en cuyo seno encontramos los instrumentos necesarios propios para nuestro perfeccionamiento, para la edificación de un mundo. Eso está en el libro Vida y Sexo de Manuel. Entonces, nuestro mayor lugar, nuestro mayor centro de educación, sea para bien o sea para mal, es nuestra familia. Es ese origen divino. ¿Por qué digo para bien o para mal? Infortunadamente hay unas familias que no tienen los valores o la evolución espiritual y moral para educar a sus hijos con valores morales y espirituales. Hay familias que, digamos, por su retraso espiritual, vienen destinadas o vienen no destinadas, se programan para también hacer mucho daño a la humanidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos ese retraso de las familias, ¿sí? O esa dificultad que tienen en avanzar espiritualmente. Y hay familias que vienen de cometer muchos errores, y no es para criticarlos ni nada, y resulta que uno de los hijos, o puede ser el papá o la mamá, son personas muy espiritualizadas que vienen a tratar de cambiar ese entorno familiar, ¿sí? Pero esos son pruebas, pues obviamente del ayer, y que desde el mundo espiritual ellos escogieron no retomar. Esta comparación podría no ser justa si se considera que el espíritu del niño puede ser muy viejo y que trae, naciendo otra vez a la vida corporal, las imperfecciones de que no se ha despojado en las existencias precedentes. Solo un espíritu llegado a la perfección, ¿sí? Entonces vemos que puede ser un bebecito, como lo vemos, hay una bebecita que es muy chiquita, ¿sí? Que es muy pequeña, pero si leemos sus reencarnaciones anteriores, puede que sea un espíritu más evolucionado o más viejo que nosotros, y que viene, como les explicaba anteriormente, a esta familia o a este lugar a ser un espíritu de perfección, ¿sí? De guía, de espiritualidad, de apoyo para esa familia. En la pregunta 582 del libro de los espíritus dice: Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que estos les guíen por la senda del bien. Entonces, no es gratuito, ¿sí? Que o en una familia puedan tener hijos, o por el contrario no puedan tener hijos, ¿sí? Dios sabe nuestras imperfecciones, nuestras deudas, nuestras necesidades de mejoramiento espiritual y moral, y ponen a nuestros hijos para que también ellos nos ayuden a nosotros a evolucionar espiritualmente. ¿Y cuál es la obligación de ese padre o de esa madre? Pues llevarlo siempre por el camino del bien, porque recuerden que nuestros padres y nuestras madres, y los que son papás y mamás, son los mayores ejemplos de educación para sus hijos y hijas. Sabed vuestros deberes, poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Esta es la misión que os ha confiado, y por la que recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán al perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada madre y a cada padre Dios le preguntará: ¿qué habéis hecho del niño confiado a vuestro cuidado? ¿Sí? Entonces no es que le brindó, si le brindó una casa, un apartamento, un jet privado, la mejor universidad, el mejor colegio, no. ¿Qué
cómo formaste a ese ser humano en espiritualidad, en moral, en valores, en ayuda al prójimo y demás. Entonces, esa misión que tenemos en ser padres y madres es muy importante y por eso debemos asumirla con mucho valor y con mucha inteligencia espiritual y moral. Entonces, ¿será que instruir es igual que educar para los hijos e hijas? No. Instruir es el aprendizaje de la ciencia, ¿sí? Es cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, aprendemos sobre algo puntualmente. Pero educar son los aprendizajes de la vida. Entonces, los padres y las madres están en la obligación moral y espiritual, tanto de instruir, pero más de educar, porque educar son esos aprendizajes que le dan a los hijos y a las hijas para ser hombres y mujeres de bien, son esos aprendizajes de la vida y que les van a llevar para toda la vida. Entonces, ¿por qué hablamos de una educación integral? Para que la humanidad alcance un nivel evolutivo superior al actual, la educación debe asociar la inteligencia con la moralidad, ¿sí? Es como yo les decía, de nada sirve que tengamos a nuestros hijos o a nuestras hijas en el mejor colegio, donde les enseñen inglés, francés, portugués, esperanto, bueno, sí, no va acompañado de la moralidad. Entonces, son dos herramientas supremamente importantes, la inteligencia y la moral. Los individuos educados intelectual y moralmente se transforman en servidores de la humanidad y en instrumentos de Dios, contribuyendo para que la fraternidad se instale definitivamente en el planeta. Entonces nosotros estamos en la obligación intelectual y moral de ser servidores de Dios, ¿sí? Y que pongamos toda nuestra inteligencia, todas nuestras habilidades, actitudes, aptitudes al servicio de los demás, porque de nada sirve que seamos muy brillantes intelectualmente, pero moral y espiritualmente seamos un desastre, ¿sí? Debe ser un equilibrio 50-50, porque pues nosotros debemos de compartir ese conocimiento que tenemos. Esto solamente habrá de suceder cuando la educación haga viable la transformación íntima del espíritu. Por eso es tan importante a los niños, desde los 0 a los 5 años y toda la vida, empezar a transformarlos íntimamente y espiritualmente desde su concepción hasta toda la vida. Entonces, la acción educativa integral, ¿a qué hace referencia? Son 3 conceptos básicos, que primero es el conocimiento, el segundo es el amor y el tercero es el trabajo. Entonces, el conocimiento hace parte o lo relacionamos con nuestra cabeza, con nuestro pensar, y también hace parte del conocimiento doctrinario que debemos de tener, porque a través de ese conocimiento doctrinario tenemos una fe razonada, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros como espírita razonemos todo lo que leemos, escuchamos, vemos para poder llegar a esa fe razonada. En cuanto al amor, lo asociamos con nuestro corazón, ¿sí? Que es el sentir, hace referencia al perfeccionamiento moral, pero lo más importante es la vivencia de ese amor. Y en cuanto al trabajo, lo asociamos con nuestras manos, que también hace parte de nuestro actual, de nuestra transformación social, cómo estamos transformando por medio de nuestro trabajo a esa transformación social, y termina en un trabajo para el bien. Entonces, por eso hablamos de acción educativa integral. Tiene que haber conocimiento, amor y trabajo. El hogar constituye el hombre. La escuela forma al ciudadano. Esto lo dice Johanna de Angelis y es importante que tengamos en cuenta esta diferencia. ¿Por qué? Porque muchas familias o muchos papás y muchas mamás creen que los lugares educativos de primera infancia están en la obligación de formar al niño, ¿sí? De construir ese hombre de bien, pero no es así. Quien forma a esos hombres y a esas mujeres de bien, el mayor porcentaje es en la familia a través de valores morales, espirituales. Miles de espíritus endeudados retornan a las lides de la vida física con la esperanza de que serán amparados por la bondad del corazón humano. Surgirían en la vida de cada uno con el ropaje de niños que imploran para no sufrir ni provocar algún tipo de abuso y de traumas, condiciones que tornan inviable el planeamiento de su reencarnación.
Entonces vemos a diario, y si vemos las noticias, a diario siempre hay casos de violencia contra los niños, de violencia contra las niñas, de maltrato, de abuso, de asesinato. Ya están encontrando a los niños literalmente entre una bolsa de basura, tirados en un río, casi que moribundos. Entonces vemos que estos niños o estas niñas vienen con una deuda moral, espiritual, y muchas veces, por más de que quieran, pues tienen que pasar de cierta manera por esta expiación para remediar aquella deuda del ayer, ¿sí? ¿Que tenemos o no que juzgar a los papás y a las mamás? No, porque nosotros no sabemos cuál fue la planeación, pero eso no nos evade de la responsabilidad moral y espiritual de hacerle daño a esos niños y a esas niñas, ¿sí? Porque muchas veces esos padres o esas madres tienen malas concepciones de la familia, no tuvieron una buena concepción, fueron víctimas de violencia sexual, bueno, en mil cosas, y aparte de eso, su parte moral y espiritual no tienen conocimiento de esto y por eso actúan de esa manera, ¿sí? Ahora con el tema del aborto, pues digamos que el auge es que ellos no sienten que es un pedazo de carne, ¿sí? Y muchas de esas personas que están siendo activistas frente al aborto, pues son personas que pueden ser muy brillantes, pero moral y espiritualmente no tienen ese conocimiento. Si ellos tuvieran ese conocimiento, estaríamos seguros que ni siquiera propondrían el aborto. Entonces, de ahí la importancia que cuando uno decide ser papá y mamá, debe primero educarse moral y espiritualmente para evitar que desencadenen en estos hechos tan tristes y traumáticos que es para los niños. En Jesús en el hogar, que es psicografiado por Chico Xavier, dice: el hogar es la cuna, la primera escuela, el primer templo del alma. La casa del hombre es la legítima formadora de caracteres para la vida en común. ¿Cómo esperar una comunidad sana y pacífica sin el perfeccionamiento del hogar? La paz del mundo comienza bajo el techo que nos cobija. El primer lugar donde debemos de ser hombres y mujeres pacíficos es en nuestro hogar, porque nosotros muchas veces hablamos de paz, de armonía, de ternura, de ayuda al otro, mejor dicho, somos mieles por fuera, pero en nuestro hogar estamos muy vacíos, somos muy conflictivos, peleamos con el uno, peleamos con el otro, gritos, entonces no estamos haciendo nada, ¿sí? Si nos decimos ser estudiantes de la doctrina espírita, es para que lo apliquemos con nosotros mismos y empecemos con nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo hemos de esperar que haya armonía entre las naciones? Entonces, el lugar más importante es nuestra casa. Y cuando nosotros demostramos amor en nuestra casa, eso va a ser como un imán. Se empieza a pegar ese amor en todos los lugares que vayamos. Y pues tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Porque no podemos hablar de amor cuando en nuestro lugar de trabajo, en nuestra sociedad, en otros lugares, pues somos muy conflictivos. Entonces, es aplicar de manera sincera lo que nosotros decimos ser. ¿Cuál es el compromiso de los padres en la educación de sus hijos? Entonces, en la pregunta 207 del libro de los espíritus dice: con frecuencia los padres transmiten a los hijos semejanza física, ¿les transmiten también la moral? No, porque tienen almas o espíritus diferentes. Entonces ya les había explicado esto, que todos somos espíritus diferentes y no somos iguales, somos irrepetibles. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de raza no existe más que la consanguinidad, de donde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos. Son espíritus simpáticos atraídos por semejanza de inclinaciones. Vamos a hablar sobre los gemelos univitelinos o los que son gemelos idénticos. Eso refiere a este término, del mismo huevo. Traen en la similitud de ciertos trazos físicos, diferencias fundamentales de temperamento y carácter que los identifican con presión como individuos perfectamente autónomos y singulares, ¿sí? Esos niños que son gemelos idénticos, vemos que sí, se parecen físicamente y son igualitos, pero ¿qué lo hace diferente? Obviamente primero su espíritu y el carácter y la parte moral. Entonces es importante aclarar que por más de que sean de la misma familia y sean idénticos, no se parecen. En la pregunta 211 dice: ¿de dónde procede la semejanza del carácter que existe con frecuencia entre los hermanos, sobre todo si son gemelos?
Son espíritus simpáticos que se atraen por la semejanza de sus sentimientos y que son felices estando juntos, ¿sí? Muchas veces son espíritus que son tan simpáticos, tan cercanos, que Dios le da la posibilidad de volver a reencarnar de esta manera. Pero hay gemelos que no son tan felices, hay gemelos también que se odian hasta muerte y conocemos muchas historias en donde gemelos idénticos le hacen mucho daño a su hermano, ¿sí? O les hasta llegar hasta el asesinato. Entonces, ¿cuál es el compromiso de la sociedad con los niños y las niñas? ¿Será que nosotros como sociedad tenemos algún compromiso? La sociedad tendrá que atender a la infancia a través de mecanismos apropiados, llenando los espacios dejados por la ausencia del amor de la familia. Ya les decía que aquellos niños o aquellas niñas que carecen de ese vínculo fraternal de amor de papá o de mamá, en la educación escolar, en la convivencia de grupo y en las oportunidades, nosotros como sociedad estamos en la obligación moral y espiritual de brindar esos espacios de afecto para esos niños y esas niñas. Es menester, para tal menester se hace necesario el equilibrio del adulto, del educador formal, que puede funcionar como psicoterapeuta, orientador mejor al aprendiz y reencaminándolo hacia la comprensión de los valores existenciales y de las finalidades de la vida. Entonces, para las personas que trabajamos con primera infancia, es menester y obligatorio que nosotros con este conocimiento moral y espiritual podamos educar a esos niños y podamos ser esos psicoterapeutas, no como tal de profesión, sino de amor, brindándoles a esos niños todo el afecto y también esos valores morales y espirituales que muchos de ellos infortunadamente carecen por esas carencias, valga la redundancia, de afecto de esa familia. Pero también vemos que ahí, cuando ha existido carencia de todos esos ambientes, es normal que el resultado sea, en la mayoría de estos padres, un reflejo involuntario de lo que recibieron en su infancia, proyectándolos de la misma manera a sus propios hijos. Entonces vemos que esto es un ciclo que si no se rompe, pues van a generar más abandono por parte de sus hijos. O hay papás que son supremamente adinerados, que tienen muchas comodidades y tienen ese abandono con sus hijos, porque se centran tanto en las cosas materiales que no les brindan afecto, no les brindan cuidado, no les brindan atención espiritual ni moral, y lo que hacen es llenarlos de cosas materiales para cubrir esos vacíos afectivos. Entonces, también hay que tener en cuenta que esto pues es importante reflexionarlo y pensarlo. En la pregunta 892, cuando los padres tienen hijos que les causan disgustos, no son excusables, sino sienten por ellos la ternura que hubiesen sentido en el caso contrario. Entonces el mundo espiritual responde: no, porque es una carga que se les ha confiado y su misión consiste en esforzarse por traerlos al bien. Entonces, aquellos hijos o aquellas hijas difíciles que tenemos en nuestro hogar, lo que necesitan es amor. Pero esos disgustos son con frecuencia resultados de las malas costumbres que se le han dejado adquirir desde la infancia. Cosechan entonces lo que han sembrado. Entonces es como la plantica. Cuando la plantica está chiquita, estamos a tiempo de ponerla derechita, bonita, cuidarla, pero si ya crece en un árbol, ¿será que podemos enderezarlo? No. Entonces, es la obligación de reeducar a esos niños de aquellas tendencias que traigan de vidas anteriores. El espíritu que renace en un nuevo cuerpo carnal tiene por meta perfeccionarse, teniendo por lo tanto los padres y otros seres adultos la incumbencia de conducirlos, de orientarlo en la vida y para la vida. Si esos niños no tienen papá y mamá, pero hay otro adulto, es obligación de orientarlos para la vida, porque si no a nosotros también nos van a decir, bueno, yo lo puse o lo puse usted bajo esta misión, bajo este cargo de ayudar a muchos niños, ¿qué hizo y cómo pudo ayudar a esos niños para toda la vida? ¿Qué marcó en ellos en esa diferencia? Instruirlo para superar la propia ignorancia, de liberarlo de las tinieblas, para conducirlo a la luz de Dios, y todo esto lo que se llama educación. Entonces, básicamente, y ya para terminar, lo que nos están haciendo un llamado estricto, fuerte, un tirón de orejas es: llamemos a la educación a esos niños y a esas niñas, ¿sí? Si no somos padres o si no somos madres, pero estamos en la obligación de ayudar a educar a aquellos niños y a aquellas niñas que veamos que
tienen dificultades en esa educación espiritual y moral. Incontables criaturas, ignorando las leyes que regulan las afinidades entre espíritus o grupos de espíritus, piensan que los niños son meras conformaciones hereditarias de los padres en régimen de totalidad, o se heredan no solamente elementos biológicos o de postura, sino también las características morales de ellos. Entonces, vemos que a pesar de que se parecen mucho a la mamá o al papá, esas diferencias marcadas se dan es en la parte moral y espiritual. Lo que terminaría que padres intelectuales y dignos generarían obligatoriamente hijos con los mismos trazos, mientras que padres acelerados e incultos desde sus ancestros generarían retoños portadores de iguales componentes intelecto-morales y así por delante. Entonces vemos que en esta parte, yo eso les había mencionado ya, pueden ser padres muy inteligentes, ¿sí? Muy brillantes, pero eso no va a hacer automáticamente que los hijos sean así o sean menos inteligentes. Es esa educación moral y espiritual que están generando en esos niños y en esas niñas. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas, sugerencias, reclamos. Vamos a mirar el chat. Dice, muy bien la conferencia, felicitaciones María, muchas gracias, un gran abrazo, queridos hermanos, pero no son preguntas, solamente saludos. Pues María, en verdad, muchísimas gracias porque ha sido espectacular la conferencia, muy esclarecedora, muy enriquecedora y nos llega al corazón esa responsabilidad que tenemos de pertenecer a una familia y de saber cuál es el papel que tenemos. Muchas gracias. Un aplauso para María. Bueno, entonces ahora le damos la palabra a nuestro querido director, el señor Germán Telles Espinosa. Muy buenas tardes para todas y todos, y queremos expresarles nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por acompañarnos en estas reuniones. Permítame extenderles la invitación para que tratemos de hacer presencia en el Centro Espírita. Es muy importante el calor en el Centro Espírita, no por la temperatura, sino el calor humano, el calor espírita, el poder ver nuestros rostros, el podernos saludar, eso es vital. Entonces, empecemos a hacernos la terapia de asistir al Centro Espírita, de venir acá. Y a su vez, pues, expresarle a María un reconocimiento muy especial por su disertación, claro, por la experiencia que tiene, con el manejo de las niñas y de los niños durante 16 años, pues es mucha la experiencia que ha venido acumulando y nos ha dado esa enseñanza en el día de hoy. Su disertación ha sido muy bien fundamentada doctrinariamente, que es lo que a nosotros, todos los más, los estudiantes de la doctrina espírita, nos interesa. Entonces, un abrazo para todas y todos, y permítanme hacer un reconocimiento en este momento con el respeto de quienes se encuentran acá, a nuestro querido Jesús Romero, que se encuentra en el corregimiento de San José de Suaita y que es el director de Jardineros del Amor de ese pueblo. Para Jesús, un abrazo muy fuerte, lleno de afecto y cariño, a toda la familia ya, a su querida Candelaria también. Muchas gracias para todos y todos. Bueno, muchas gracias por sus palabras, mi querido papá Germán. Continuamos ahora entonces con nuestro evangelio del día de hoy a cargo de nuestro hermano Humberto Figueroa, y el tema es el espiritismo, ítems 5 al 7, capítulo 1. No he venido a derogar la ley. Bienvenido, Humberto, te escuchamos. Gracias. Gracias, voy a compartir pantalla.
Para hoy tenemos el capítulo primero, no he venido a derogar la ley. Ítem 5 al 17. No he venido a derogar la ley. Las tres revelaciones, Moisés, Cristo y el Espiritismo. No penséis que he venido a derogar la ley de los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento. Porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente, y mientras quede una sola jota y un solo punto. San Mateo 5, 17 y 18. El espiritismo. El espiritismo es la ciencia nueva que viene a revelar a los hombres con pruebas irrefutables la existencia en la naturaleza del mundo espiritual, y así como las relaciones con el mundo corporal. Nos demuestra ese mundo, no ya como algo sobrenatural, sino por el contrario como una de las fuerzas vivas que incesantemente obran en la naturaleza, como el origen de una multitud de fenómenos incomprensibles hasta ahora, y relegados por esta razón al dominio de lo fantástico y lo maravilloso. A esas relaciones, Cristo hace alusión en diferentes circunstancias, y por eso muchas de las cosas que dijo son todavía ininteligibles o han sido falsamente interpretadas. El espiritismo es la clave con cuya ayuda todo se explica fácilmente. La ley del Antiguo Testamento está personificada en Moisés. La del Nuevo Testamento está personificada en Cristo. El espiritismo es la tercera revelación de la ley de Dios, pero no está personificado en ningún individuo porque es producto de la enseñanza impartida no por un hombre, sino por los espíritus, que son las voces del cielo. En todos los lugares de la tierra y a través de una multitud innumerable de intermediarios, el espiritismo es, en cierto modo, un ser colectivo que comprende el conjunto de los seres del mundo espiritual, cada uno de los cuales trae a los hombres el tributo de sus luces para hacerles conocer ese mundo y la suerte que en él les espera. Así como Cristo dijo, no vengo a derogar la ley sino a cumplirla, el espiritismo dice también, no vengo a derogar la ley cristiana sino a cumplirla. No enseña nada contrario a lo que Cristo enseñó, pero desarrolla, completa y explica en términos claros para todo el mundo, lo que solo se dijo en una forma alegórica. El espiritismo viene a cumplir en los tiempos predichos lo que Cristo anunció y a preparar el cumplimiento de las cosas futuras. Por consiguiente, es la obra de Cristo que él mismo preside y así como lo que también anunció, la regeneración que se opera y que se prepara en el reino de Dios en la tierra. Entonces, observamos el mensaje del Evangelio, cómo nos recalca que vino la enseñanza comenzando por Moisés, y esa enseñanza llegó a unos hombres primitivos. Luego vino la enseñanza profunda de Cristo, ya para los hombres que estaban más preparados. Pero él faltaba una enseñanza, que esa enseñanza llegó y se completó con el espiritismo. Al llegar con el espiritismo, la clarificación, como nos dice, del mundo espiritual, de nuestra verdadera naturaleza, de lo que somos esos seres inmortales y que los espíritus son el alma de los hombres y que al morir los hombres dejan el cuerpo, el espíritu y el espíritu sigue en su inmortalidad. Y que esos hombres del ayer hoy son, como la conferencia nos decía, esas almas en evolución, esos nuevos jóvenes, esos nuevos niños. Por lo cual, el espiritismo en su gran
misión de llevar conocimiento, de esclarecer y de superar toda una serie de conocimientos que a veces han sido tergiversados de las enseñanzas dejadas por Cristo. El espiritismo esclarece que somos esas almas inmortales, pero que somos, además de ser hijos de un solo Padre, también somos seres en constante evolución, que vamos creciendo paso a paso y vamos dejando ese camino. Y por eso vemos hermanos que tienen más o menos conocimiento, que son mejores en unos aspectos y en otros, pero que en realidad todos vamos escalando en ese camino. Así queda sustentado mis argumentos, mis análisis sobre el Evangelio de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Muy buen trabajo. Continuamos ahora con una invitación para la conferencia que tenemos de próximo sábado. Y vamos a tener un expositor invitado, que es Andrés Abreu. Y el tema es el espiritismo, educación del alma. Pero nuestro querido Junior ha preparado un video para hacernos esta presentación. Entonces, por favor, Junior. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, para dar por terminada nuestra sesión de hoy, vamos a pedirle el favor a nuestro querido hermano Humberto que nos ayude con la oración final. Por favor, Humberto. Gracias. Gracias. Agradecemos a nuestro Padre Dios por habernos permitido haber recibido estas enseñanzas el día de hoy. Agradecemos al mundo espiritual por todo y cada uno de sus trabajadores que con dedicación y esfuerzo están llevando la salud, paz e inspiración a los encarnados. Y que esta semana que termina y la nueva semana que comienza en nuestra mente y corazón haya mucha paz y en cada una de las labores que emprendamos. Y que así sea. Que así sea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los que asistieron aquí físicamente en nuestro centro espírita. Gracias por estar presentes. Gracias a todos los que se conectaron en esta tarde y a nuestros conferencistas, María y Humberto, muchísimas gracias. Bendiciones para todos y un feliz fin de semana. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Gracias. Hasta pronto.